A ver, lo primero, recordar los conceptos que vimos en la clase pasada. Nosotros vimos qué es lo que era un sistema contable y el sistema contable tenía 5 etapas. Y aquí recordar el primer concepto. Las etapas de un sistema contable se aplican a cualquier sistema contable. Ejemplo, se aplican las mismas 5 etapas a un sistema jornalizador y se aplican las mismas 5 etapas a un sistema centralizador o de diarios auxiliares. Ese es un primer concepto que tenemos que recordar. Segundo concepto, ¿por qué cambiamos de un sistema jornalizador a un sistema centralizador o de diarios auxiliares? La principal explicación es que cuando yo, como organización, empiezan a aumentar las operaciones contables, el libro diario está limitado al ingreso de antecedentes, al registro de antecedentes. ¿Y esto qué implica? Implica que yo no estoy siendo oportuno en la entrega de la información, no estoy siendo oportuno en la entrega de los estados contables. Y tengo que buscar una alternativa a eso. Y cuando determino que la dificultad es el libro diario, debo proponer una solución a eso. Y la solución a eso es que se incorporan diarios auxiliares. ¿Qué permiten estos diarios auxiliares? Primero, separar las operaciones que son homogéneas. ¿Esto qué significa? A medida que van ocurriendo las transacciones en una organización, yo puedo determinar que algunas se repiten. Y en ese concepto de que se repiten, yo puedo determinar que son homogéneas. Ejemplo, compras de la empresa, ventas de la empresa. Entonces, cuando yo empiezo a determinar que esta cantidad de operaciones empiezan a aumentar y me van a complicar el registro en el libro diario, veo como alternativa la implementación de un diario auxiliar. Cuando la organización ya está implementado con diarios auxiliares, el sistema contable se llama sistema de diarios auxiliares. Ya no hablamos más de sistema jornalizador, hablamos de sistema de diarios auxiliares. ¿Cómo yo incorporo la información de los diarios auxiliares al libro diario? A lo menos una vez al mes, cada libro diario debe ser registrado, cada diario auxiliar, perdón, debe ser registrado las operaciones que están contenidas en este, y aquí aparece un concepto importante, mediante un asiento de centralización. ¿Y ese asiento de centralización qué es lo que es? El resumen que contiene todas las operaciones que se han registrado en ese diario auxiliar y en esa forma se incorpora el libro diario. Entonces, si yo en mi organización, de acuerdo a las necesidades, he incorporado 3 diarios auxiliares, ¿qué implica al final del periodo regular, que esto es a lo menos una vez al mes? Yo tengo que tener 3 asientos de centralización. Y desde ahí en adelante, nosotros ya no hablamos de ahí en adelante que estamos en presencia de un sistema centralizador o de diarios auxiliares. ¿Por qué dirige el nombre al revés? Porque para que ustedes recuerden que cuando yo hablo de asientos de centralización, estoy hablando que estoy usando diarios auxiliares. Y de ahí viene el nombre del sistema. Sistema centralizador o sistema de diarios auxiliares, que es lo mismo. Que es lo mismo. Entonces, eso es para que recordemos lo que vimos en la clase pasada. Yo a ustedes les dejé 2 tareas. La primera tarea era averiguar qué es lo que era un manual de cuentas. ¿Alguien averiguó? Solo uno, dos, con eso es suficiente. ¿Nadie averiguó? Sí, Ya. es ¿Sí? o sea, la Daniel, definición que encontré dice que dígame. es un documento que presenta las cuentas de un ente económico en un orden sistemático y codificado, Ya. facilitando el registro de los hechos contables y su posterior visualización,
verificación para la elaboración de estado financiero. Mira, correcta la explicación. Yo voy a intentar hacerla. ¿Alguien hizo la búsqueda, no? ¿O solo Daniel? Ya, miren. Las organizaciones tienen un plan de cuentas y el plan de cuenta es el listado de los nombres que usa para su registro contable. Ejemplos. Yo voy a leer la lista del curso. Está Don Alan, Alexandra, Bastián, Benjamín, Bernardita, que son los primeros que leí que están hoy día conectados. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo yo puedo describir de mejor manera a alguien que yo mencioné, por ejemplo a Benjamín? Entonces aquí viene el símil. Cuando yo hablo del manual de cuenta, es la explicación de cada cuenta contable que facilita su registro. ¿Esto qué significa? ¿En qué circunstancias se carga esa cuenta? ¿En qué circunstancias se abona esa cuenta? ¿Qué saldo tiene que tener esa cuenta? ¿Y qué significa su saldo? Si esto lo queremos comparar con un diccionario, es un diccionario de las cuentas contables. Si ustedes toman una palabra y van al diccionario de la RAE o a la enciclopedia, que hoy día cada vez tenemos menos en nuestras casas, yo busco una palabra y hay una explicación. Símil, el manual de cuenta explica el uso de las cuentas. ¿Por qué se usa esto? Porque si alguien se incorpora a la organización a trabajar, uno que dice, ahí está el manual de cuenta para que revise las cuentas que utilizamos en esta organización y la aplicación de estas. ¿Se entendió? Daniel, bien tu búsqueda. Yo la Vale, intenté, si se entiende, profe, por si acaso. yo la intenté explicar un poquito más simple, pero lo que tú describiste está muy bien. Y lo segundo concepto se refería a ¿cuánto declaro el IVA? Y aquí voy a ir al tiro. Esto está en la página del Servicio de Impuesto Interno, www.sii.cl. Hay dos fechas. Fecha día 12 para los contribuyentes en general, y yo tengo que declarar y pagar los impuestos. Si ustedes van a la página van a encontrar algunas excepciones de fecha dependiendo del día que cae el día 12. Por eso si el día 12 cae un día inhábil, la fecha se posterga al día siguiente. Ejemplo, en el mes de abril se posterga hasta el día 13. Y la segunda fecha es el 20 de cada mes. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuesto Interno, como promueve el uso de documentos electrónicos, entonces aquel que usa documentos electrónicos le facilita la declaración hasta el día 20. Y aquí la misma explicación, si corresponde a día hábil o inhábil, se desplaza al día hábil siguiente. Y tiene otras consideraciones que son más prácticas, es cómo es la forma de pago. Entonces aquí hay pago electrónico en línea, pago electrónico en cuenta, y dependiendo de eso, limita la fecha. Pero en términos estrictos, yo tengo obligación de declarar mi IVA mensual el día 12, si contribuyente general, o el día 20 si soy un contribuyente que ya estoy en aplicación de documento electrónico. Recordar acá que todas las organizaciones están transitando al uso intensivo de documentos electrónicos. ¿Ya? Así que ahí está la explicación del IVA. ¿Ya? Así que para que sigamos recordando. Ahora vamos a continuar con nuestra materia. Voy a levantar el Power que estábamos revisando. Denme un segundo. ¿Se está viendo la presentación? Sí, se ve. Ya. Entonces, la clase anterior quedamos en la estructura de los bienes auxiliares. Todos los conceptos que yo repasé están en las láminas, están en el Power, así que por favor ahí ustedes vayan a registrar, revisarla y van a encontrar lo que acabamos de comentar. ¿Ya? Entonces,
La estructura de los diarios auxiliares es una estructura en la cual yo como organización defino lo que me satisface en la operación. Y lo relevante también es que yo establezco cuáles necesito. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar rápidamente los primeros para que después podamos trabajar en la guía que tenemos por ahí. Primero, esto lo vimos en la clase pasada, pero lo vamos a recordar. Diario auxiliar de compra. Entonces aquí la primera recomendación es que tenemos que tener formatos a la mano. Yo aquí la recomendación, como les dije el otro día, dibujarlos en su cuaderno de manera apaisada, eso es de manera horizontal, no vertical, para que puedan tener espacio de trabajo. Entonces, el diario auxiliar de compra, las siguientes características. Primero, yo registro las facturas de compras. Y además tiene un supuesto. El supuesto es que cuando uso el diario auxiliar de compra, todas las compras son al crédito simple. Así que tomen nota de eso, por favor. Tengo el supuesto de que todas las compras son al crédito simple. ¿Qué significa esto? Que cuando yo compro, le puedo comprar mercaderías a mi proveedor y si compro cosas distintas de las mercaderías que yo como negocio tengo, le compro a mi acreedor. Ahí están los dos conceptos de crédito simple. ¿Qué columnas tiene este formato? Una fecha, que es el registro de cuando estoy haciendo la transacción, estoy registrando el documento. Detalle, le compré a don Juan, a don Pedro, a la empresa X, el RUT de la empresa, el número de factura y la descripción del neto, IVA y el total. Que estos son detalles que yo tengo que obtener de la factura. Tal como yo expliqué, si alguien tiene dudas con el cálculo del IVA, lo podemos resolver, pero en términos muy simples, si a mí me dan el valor neto, le tengo que agregar el IVA, esto significa el valor neto 100 pesos más un 19%, y eso me da el valor total. Al revés, si a uno le entregan el valor total o bruto, yo tengo que descomponer ese valor y para poder obtener el neto, el total lo debo dividir por 1.19. Dividir por 1.19. ¿Ya? Cuando tengamos conformado este diario auxiliar de compras, tengo tres columnas, neto, IVA y total. Esas tres columnas yo las necesito para hacer el asiento de centralización. ¿Ya? Entonces tengo tres columnas que debo totalizar, neto, IVA y total. Cuando hagamos el ejercicio yo les voy a dar algunas eh, recomendaciones para efectos de construir este asiento. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, me habla y hacemos las consultas. Y si alguien está viendo un mensaje en el chat, también, yo no estoy viendo el chat porque para poder estar más concentrado en esto, si surge alguna consulta también me hacen, ahí me hablan. Diario auxiliar de ventas. Primero, ¿qué voy a registrar en las ventas en este diario auxiliar? Primero está considerado registrar solo las facturas de ventas. Si ustedes miran el formato, muy similar, idéntico al diario auxiliar de compra. Entonces, ¿qué voy a registrar acá? Voy a registrar las facturas de ventas. Y además tiene un segundo antecedente que es el supuesto de que todas las ventas son al crédito simple. ¿Eso qué significa? Yo cuando vendo mis mercaderías, ¿a quién se las vendo? A mis clientes. Y si vendo cosas distintas a las mercaderías, ¿a quién se las vendo? A mis deudores. Entonces ahí está la diferencia de cuando hablamos de crédito simple. Si vendo mercaderías, clientes. Si vendo cosas distintas a las mercaderías y que regularmente son de manera excepcional, son los deudores. Descripción del uso, fecha, detalle, a quién le vendí, cuál es el RUT de la persona que le vendí, de la empresa que le vendí, el número de factura y desglose el componente de la factura. Neto, IVA, total. Aquí la misma explicación de la Profe, Dígame. una pregunta. Eso de que vendo otra cosa aparte del producto, ¿podría ser un servicio también o algo más? ¿O no? Mira, regularmente cuando yo vendo un servicio distinto de las mercaderías, ese servicio tiene que ver que si es parte de mi giro o no del negocio, ¿ya? Podría darse la condición que sea parte del giro de mi negocio, y si es parte del giro del negocio, le vendo a un cliente.
Lo que está pensado en algo diferente, ejemplo, vendí desechos, vendí chatarras, que no son de la habitualidad de mi negocio. Pero si yo tengo la habitualidad, el Servicio de Impuesto Interno te va a decir a ti, señor, complemente su giro. Esa es la distinción, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que estar alerta si esa venta que se hace es recurrente, es habitual, y si es recurrente o habitual, vas a tener que incorporarla como parte del giro de tu negocio. Esto está pensado en cosas excepcionales. Y lo segundo, el servicio, puede pensar en servicio. Ejemplo, servicios de aseo. Ese servicio de aseo lleva IVA, pero si es un servicio profesional, regularmente esos servicios profesionales son exentos de IVA. ¿Ya? Entonces ahí hay que hacer distinciones más técnicas. ¿Ya? Pero hay que pensar qué es lo que es frecuente en tu organización, a qué tú te dedicas. ¿Ya? Lo otro son cosas más distintivas que de una u otra forma se desarrollan cuando ustedes ven los ramos de tributario. ¿Ya? Pero ahí esto es como lo genérico. Lo genérico es recurrente o no. ¿Ya? ¿Se aclaró un poquito más? Sí, profe, muchas gracias. Ya, voy a seguir. Diario auxiliar de caja e ingreso. Entonces acá, este formato, ¿para qué lo voy a utilizar? Tal como dice su nombre, para registrar todos los ingresos que lleguen a caja. Todos los ingresos que lleguen a caja. Y aquí, por favor, hagan una figura mental. Ustedes van donde un cajero y ese cajero recepciona cosas. Entonces, este formato, si ustedes ven, tiene 3 columnas con nombre y algunas en blanco. Fecha, detalle, control. La fecha, en cuándo ocurrió la situación, detalle, quién fue el que me entregó dinero, quién fue el que me canceló algo. Y el control se refiere al monto que me entregan en ese momento. Y aquí hay columnas en blanco, entonces, ¿por qué dejamos estas columnas en blanco? Porque vamos a utilizarlas para incorporar en la primera columna aquellas cuenta contable que más se repite cuando me llega dinero a la caja. Entonces, si yo pienso rápido, digo, ¿por qué me puede llegar dinero a mi caja? Es porque los clientes me cancelan. Entonces, en esa primera columna que está en blanco, anoto como cuenta contable clientes, porque es la cuenta más recurrente por la cual me entregan dinero. A continuación, voy a colocar la segunda cuenta más recurrente. Ejemplo, que me cancelan las letras por cobrar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Transformando una letra por cobrar en dinero que llega a la caja. ¿Quién más tienen que tomar nota ustedes? Y aquí, por favor, esto, los años que yo llevo haciendo clases, siempre es una discusión. El cliente me entrega un cheque y todos dicen, ah, banco al tiro. Y yo les digo, no. ¿Por qué? Porque la acción de recepción del cheque es en la caja y ese es un hecho económico. Y el segundo hecho económico es cuando yo hago la acción del depósito. Entonces, no necesariamente cuando yo recibo un cheque, eso es banco, porque el cheque yo lo guardo y lo deposito de acuerdo a un procedimiento. Entonces, ¿qué recepciona la caja? Efectivos, dineros efectivos y documentos de respaldo, como ejemplo, un cheque. Y yo ese cheque hago una acción de cobro y esa acción de cobro es otro hecho económico. Esto va a surgir varias veces, pero esa es la explicación. Son 2 hechos económicos. Entonces, va a estar la tentación de que cuando decir, me cancelan con cheque, van a ustedes decir banco. Y yo les digo, eso es incorrecto porque la acción de recepción es caja y la acción de depósito es otro hecho económico. ¿Ya?
Aquí surgen también, por favor, recuerden ustedes, es que yo le puedo ofrecer a un cliente que me pague con un cheque a 15 días. Formalmente los cheques a fecha no existen, pero yo le puedo decir a un cliente, no te preocupes, dame el cheque y yo lo voy a cobrar en 15 días. Entonces ese cheque tiene que estar resguardado a la espera de la fecha de cobro. ¿Ya? Así que ahí hay una anotación para que ustedes le pongan un asterisco. Caja de egreso. ¿Qué voy a hacer en este diario auxiliar? Voy a registrar todas las salidas de dinero documentadas o en efectivo desde la caja a alguna posición, a alguien se lo voy a entregar. Detalle del diario, fecha, cuando ocurre, detalle, le cancelé, deposité, control, el monto que está saliendo desde la caja en ese instante. Y las columnas en blanco las voy a dejar para anotar, registrar la cuenta que sea más frecuente de uso. Ejemplo. La empresa tiene una pauta que dice, una norma, todos los dineros recepcionados en caja, ya sean estos en efectivo o documento, al otro día todos se depositan. Después de terminado el día, al otro día en la mañana lo depositan. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo yo saco ese dinero al banco? Digo, mediante el uso del diario auxiliar caja egreso. ¿Qué cuenta voy a utilizar para ese registro de depósito? La cuenta banco. Entonces, en ese primer espacio, en esa primera columna, ¿qué voy a anotar como cuenta? Banco. Por favor, acá, no es cuenta corriente, no es depósito, porque aquí tiene que ir el nombre de las cuentas. Banco. ¿En qué otras circunstancias yo saqué dinero de la caja? No tengo la pauta que describí recién. Ah, cuando le pago a mi proveedor una porción de su compra en efectivo. Entonces, la segunda columna, habilito esa segunda cuenta que es proveedores. Vamos a suponer que terminó el mes y tengo que hacer mi asiento de centralización y donde el responsable soy yo, Rafael Castro. Porque acuérdense ustedes que nosotros aquí hicimos una división del trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Rafael Castro? Totalizar este diario auxiliar y hacer el asiento de centralización. ¿Qué va a buscar el Rafael Castro? Va a sumar la columna control, va a sumar la columna banco, yo dije banco porque fue lo que le expliqué como primera columna, y la tercera columna, proveedor. Entonces, ¿cuál es el asiento acá? El asiento es una expresión de salidas de dinero de caja. Por favor, piensen mentalmente si tienen un lápiz en mano. ¿Qué cuentas dije yo? Banco, proveedores, caja. Y este asiento al debe llevaría la cuenta banco, al debe llevaría la cuenta proveedor y al haber la cuenta caja. ¿Por qué? Porque cuando la caja disminuye, va al haber. Y ahí tengo confeccionado mi asiento de centralización. ¿Hasta aquí alguna consulta, duda? Voy a seguir entonces. Diario auxiliar Banco Giro. ¿Para qué voy a usar este diario auxiliar? Para el registro de los cheques que emite la empresa. Esto es, si alguno de ustedes tiene experiencia contable anterior, es la libreta banco. Si alguno de ustedes en sus manos ha visto una chequera, la chequera al principio tiene un detalle para que uno vaya registrando a quién le emitió el cheque, el monto, la fecha, tiene cierta indicación. Entonces esta expresión gráfica es muy similar a eso, solo que aquí está concentrada en un formato. Entonces aquí el responsable del diario auxiliar Banco Giro, que se llama Manuel,
tiene que confeccionar este diario auxiliar con todas aquellas operaciones que son de un cheque. Fecha de la emisión del cheque, a quién se le emitió, control, el monto, valor de ese cheque. Y el número de cheque, para efectos de control, lo tengo que registrar acá. ¿Qué pasa con ese número de cheque y ese monto? Aquí aparece un concepto que ustedes más adelante lo van a ver en otros ramos, que es un concepto de que yo tengo que validar la cuenta contable banco. Y esa validación se hace mediante un procedimiento que se llama conciliación bancaria. Por eso el monto del cheque y el número de cheque son relevantes para hacer ese proceso de validación. Entonces ustedes lo más probable es que hayan escuchado en algún momento conciliación bancaria. ¿Y esto qué significa? Validar que los antecedentes contables son equivalentes al valor que yo tengo en mi cuenta corriente bancaria, pero en la institución financiera. Y eso se llama conciliación bancaria. En el caso de los estudiantes que de la carrera de auditoría, control de gestión, este es un procedimiento de auditoría. Ese es el concepto. Para los que se dediquen a trabajar en contabilidad, es necesario de hacer de manera recurrente para ir verificando, analizando la cuenta banco. Entonces, este procedimiento tiene los dos efectos, de análisis y de verificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer Manuel, responsable de este diario auxiliar? Registrar todos los cheques emitidos. Y las columnas en blanco las voy a utilizar de manera muy similar, equivalente a la explicación del diario auxiliar de caja de egreso. Entonces pregunto, ese cheque número 1 lo emitiste, escribiste para cancelarle a quién. Y aquí lo más lógico que surge siempre es para pagarle a mi proveedor. Entonces en esa primera columna en blanco yo anoto, registro proveedor. Entonces, ¿a quién pagaste con el cheque 1? A don Juan. ¿Quién es don Juan? Un proveedor. Y ahí voy haciendo la equivalencia del uso de las columnas. Y las columnas siguientes, ¿a quién más tú le cancelaste con cheque? Ah, mira, a los acreedores. El dueño de la empresa hizo un retiro. Entonces ahí en esas columnas anoto la cuenta. Recuerden ustedes que cuando hay unas transacciones con el dueño de la empresa, hay una cuenta que se llama cuenta particular, es donde yo registro los dineros que él retira de manera momentánea, como los dineros que él me aporta a la empresa de manera momentánea. Una explicación de esta cuenta particular. ¿Por qué se usa? Porque si el dueño de la empresa hace aportes de dinero, uno debiera modificar el capital, pero el capital no se puede estar modificando cada vez que el dueño retira dinero o aporta dinero, porque eso tiene costos y tiempo. Modificación de la escritura. Entonces aquí aparece esta cuenta transitoria, cuenta particular que se usa y al final del año se netea contra el resultado del periodo y la distribución de dividendos o utilidades. ¿Ya? Entonces ahí hay una cuenta que ustedes tienen que manejar. Hay dos diarios auxiliares más que miren, los vamos a dejar pendientes porque me interesa. Vamos a la guía. ¿Ya? Los vamos a usar después, más adelante, esos dos que dejé pendientes, pero en este instante en la guía que vamos a revisar no están considerados. Así que para que no se queden con la duda, pero los vamos a volver a ver cuando veamos todo uso, ¿ya? Así que para que estén tranquilos. Cuando un sistema contable que utiliza diarios auxiliares recibe el nombre de sistema centralizador, y ahí acuérdense, centralizador, asiento de centralización, o el nombre de sistema de diarios auxiliares porque utiliza diarios auxiliares. La pregunta que yo les voy a hacer más adelante va a ser, ¿qué sistema contable utiliza diarios auxiliares? Alternativa 1, el sistema jornalizador. Alternativa 2, el sistema caja mayor. Alternativa 3, el sistema centralizador. Y ustedes se van a ir a esta lámina 22 y van a decir, ah, el que utiliza diarios auxiliares se llama sistema centralizador. ¿Alguna consulta hasta acá?
No, profe. Ya. ¿Nadie tiene alguna consulta como para repasar algún concepto? Ya. Voy a salir de la presentación y vamos a ir a la guía. ¿Ya? Voy a compartir la guía. ¿Están viendo la guía? Sí, ahora sí. ¿Se ve bien? Bien. Entonces, lo primero es que cuando yo tengo guía, y aquí para efectos de lo que ustedes lean, guía del 9 de abril del 2020. Yo a la izquierda dice control número 1, primavera 2019. Para que ninguno de ustedes empiece a buscar por ahí cuáles son las guías que hace las pruebas este profesor. Regularmente todas mis controles y pruebas son guías para el semestre siguiente, así que por lo tanto en eso va a ser siempre súper transparente la forma. ¿Ya? Mi recomendación siempre es que ustedes tienen que leer. Leer de qué se trata este ejercicio. Leer. Es una recomendación súper básica pero necesaria de reiterar. Entonces me dicen, mira, preguntan única sobre sistema centralizador. Me están diciendo al tiro, me están dando una señal. Ah, tengo que utilizar diarios auxiliares. Esa es la señal. Entonces ustedes tienen que recordar los formatos de diarios auxiliares. Tenemos que tenerlos a la vista. No, todavía no vamos a entrar en el detalle de cada transacción. Y lo segundo relevante es identificar qué me están pidiendo hacer. Porque aquí es donde a veces surgen hacer cosas más allá de las pedidas. Estoy pensando estrictamente en las evaluaciones. Estrictamente. Entonces me dicen, se pide. Y esto él se pide porque ustedes trabajan en una empresa y que el uso de diarios auxiliares estableció que vamos a usar diario auxiliar de compras, de ventas, caja ingreso y caja egreso. Eso es lo que utiliza la empresa donde nosotros trabajamos. En consecuencia, eso es lo que tenemos que trabajar. Todas aquellas operaciones que no califican en alguno de estos diarios auxiliares, que no son homogéneas, que no son repetitivas, las debo registrar en el diario general. Entonces, si ustedes se recuerdan, la gráfica que hicimos en su momento decía que habían algunas transacciones que no pasaban por un diario auxiliar e iban directa al diario general. Entonces, cada transacción tiene que tener un análisis particular y preguntarse, ¿califica en alguno de estos diarios auxiliares? Sí, no. ¿Califica en más de un diario auxiliar? Sí, no. Ah, esta transacción no califica para el diario auxiliar. ¿Dónde la registro? En el diario general. Entonces, voy trabajando diarios auxiliares, diario general. Lo que no está pintado con amarillo, eso es para cuando veamos en la materia de mayores auxiliares y por lo tanto pendiente. No lo vamos a hacer, no lo vamos a revisar. ¿Ya? ¿Se entendieron las recomendaciones? Sí. ¿Ya? Entonces, yo por favor acá, miren, suena como un poco tedioso, pero tenemos que leer y ratificar el CEPID. ¿Ya? Es una recomendación muy básica, pero necesaria. Vamos a ir al ejercicio. Profe, Dígame. yo no caché cómo agregar los diarios auxiliares. No caché cómo agregar los deducibles. Es decir, ¿cómo los voy a utilizar? Sí, Ya, mira. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Alan Martínez. Ya, lo que pasa es que aquí me aparece AM, Alan Martínez. Alan, mira.
lo siguiente. Yo con la explicación que vamos a hacer ahora, vamos a ratificar esto que estamos viendo acá. Entonces, los dos trabajamos en la empresa, Alan. Nos dicen, oye, ¿qué diarios auxiliares usamos, Alan, en la empresa? Y nosotros vamos a tener que responder que usamos solo 4 diarios auxiliares. Compras, ventas, caja de ingreso y Profe, caja de ingreso. Señorita, perdón. Dígame. hoy, profe, sabe que se me cortó la luz de la casa y no sé cómo funciona esto del grabado de clase porque todos graban la clase pero nadie lo sube. ¿Dónde se sube eso? ¿Dónde lo veo después? Mira, yo voy a subir un archivo con la grabación, ¿ya? Y les voy a dejar un enlace en el aula virtual. Y ahí tú la vas a poder tomar. Si no la puedes levantar, me mandáis un Ah, mensaje, ya, correo, y ya, yo ahí vemos la forma que tú la puedas obtener. ¿Ya? Así que, mira, tengamos paciencia. Ahora, si queda algo que no está ya, claro, bacán, muchas gracias. si queda claro, tú me mandáis un mensaje y ahí buscamos la forma de explicarlo. Entonces, Alan, estábamos que los 4 trabajamos en esta organización y usamos 4 diarios Ya, auxiliares: compras, venta, caja de ingreso, más el registro del diario general. Entonces, ¿qué cosas tengo que tener a la vista? 5 cosas. Los 4 diarios auxiliares más el diario general. Vamos a leer una transacción y nos vamos a preguntar, ¿esta transacción dónde la debiera registrar? Y las alternativas van a ser 5. Diario serial de compra, diario serial de ventas, caja egreso o el diario general. Y así vamos a ir con cada una de las transacciones resolviendo esa consulta. Y ahí vamos a decir, esto es compra, esto es venta, esto es caja ingreso, esto es caja egreso. Esto califica para 2 auxiliares, compra y caja egreso, más el diario general. Y eso vamos a ir resolviendo. ¿Ya? Voy a partir con el desarrollo de la guía. Yo aquí lo que necesito es lo siguiente, les voy a volver a explicar para que no quede ninguna duda. Así que, Alan, espero que cuando empecemos a explicar la guía se aclare, ¿ya? Voy a compartir el otro archivo. Compartir el otro archivo. ¿Está apareciendo? Sí, Ya, perdonen que les pregunte, porque lo que pasa es que va a tener certeza y no estar hablando y ustedes no están viendo nada. Yo nada hice que un power, entendible. yo hice un power en el cual vamos a explicar esta guía. Guía Diarios Auxiliares del 9 de abril, hoy. Recomendaciones. Lo mismo que ya les dije, el ejercicio con detención. Determinar el se pide. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles formularios o formatos a utilizar? Entonces aquí la recomendación es que ustedes preparen formatos para efecto de todos los ejercicios que vamos a hacer. Preparen formatos. Aquí, atendido a las circunstancias, los formatos dibujados en el cuaderno, aquel que tiene la posibilidad de hacerlo de otra forma lo hace, pero yo siempre recomiendo que todos estos ejercicios se hagan en el cuaderno, porque así aprendemos el formato y usamos el formato escribiendo, ¿ya? Y después, el desarrollo siempre es secuencial, no es como yo creo, no me salto las fechas, porque las cosas ocurren de manera cronológica, ¿ya? Así que por favor eso es muy relevante. Voy a seguir. Entonces, esto es lo mismo que les expliqué, ahí está la guía y ahí está el se pide. Esto es lo mismo que hicimos. Entonces, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué me tengo que concentrar? Guía, se pide. Me tengo que preparar para hacer esto. A los formatos. Los formatos. Y aquí aparece la primera recomendación. Si ustedes recuerdan lo que yo les presenté recién, el formato de compra llegaba hasta la columna total solamente. Y yo agregué 2 columnas más que dicen ayuda. Estas ayudas son para ir dejando registrados ciertos conceptos que me van a facilitar cuando yo esté trabajando en el asiento de centralización. ¿Ya? Primer formato. Segundo formato. Diario auxiliar de ventas. Diario auxiliar de ventas.
Si ustedes lo ven, volví a agregar 2 columnas más que son las mismas del compact, pero esa es una ayuda, una recomendación que yo les voy a hacer como profesor para efecto del manejo. Si alguien determina, sabe profesor, a mí esto no me sirve, yo lo sé hacer, liberado de eso, no es parte de lo que hay que corregir o hacer, sino que es una ayuda para hacer más práctico el ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, es una recomendación. Diario auxiliar de caja ingreso. Están las 4 columnas en blanco y yo agregué 2 más. ¿Por qué las agregué? Esto es en la práctica. ¿Qué pasa? Que las cuentas que originan los dineros de ingreso a la caja son más de 4. Entonces, para no extender el formato, yo habilito un espacio donde digo monto y cuenta, que sería el uso excepcional, poco frecuente de esa cuenta. Entonces, por eso habilito ese varios, para efecto de aquellas cosas excepcionales. En los ejercicios que vamos a hacer, nunca vamos a llegar al vario, pero si en la práctica eso se da, tengo que tener alguna alternativa de solución. En el caso de caja egreso, similar a lo que vimos, y habilito la columna, el espacio varios para las cuentas excepcionales, aquellas que no son de uso frecuente y aparecen muy de tarde en cuanto, y ya sobrepasamos los 4 espacios de color. Entonces, ustedes en sus cuadernos debieran tener dibujado estos 4 formatos más el formato del libro diario general, entendiendo que lo más probable no los tengan hecho porque yo no se los pedí que lo hicieran, los van a tener que dibujar. Pero de igual forma, yo les pido que tomen nota de lo que les voy a explicar, a lo menos en estos 15 minutos que nos quedan, para que ustedes trabajen el ejercicio. ¿Ya? Y aquí viene la explicación, Alan, a lo que tú preguntas. Voy a seguir. Primera transacción. Esto es la guía. Dice, los socios señores Castillos, Contreras, Cubillos y Cáceres toman la decisión de formar la empresa Contabilidad 2 2019, donde cada uno de ellos aportan en dinero en efectivo un monto de 15 millones de pesos. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde debiera registrar esta transacción cuando tengo 5 posibilidades? En ingresos, Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Hagamos la reflexión. Hagamos la reflexión. Esta transacción es recurrente, aparece muchas veces, se da muy pocas veces en el año, se da una vez en el año. Entonces, bajo esa pregunta, yo tengo que analizar. Surge la tentación de decir, ah, esto es caja ingreso. ¿Por qué? Porque solo aportan dinero en efectivo. Pero preguntan, ¿qué pasa si aparte del dinero efectivo aportan en bienes, vehículos, camiones, bienes raíces? Entonces, esta transacción, que es única en el periodo contable, debe ser registrada en el libro diario general, por la única explicación de que esta transacción no es habitual, pero también tendría la complicación, al que me dijo que tenía que ser caja ingreso, ¿qué pasa si tiene otros componentes? Entonces la propuesta en este caso, y así para todos los inicios de apertura, es que el registro tiene que ir al libro diario general. ¿Ya? Esto está hecho un poquito a propósito para la respuesta que me entregó alguien de ustedes. Pero ¿qué pasa si aportan el dinero en efectivo, aporta un vehículo, aporta un bien raíz, aporta documentos por cobrar? Entonces, ahí no califica el caja ingreso. Entonces la propuesta es que sea en el libro 10. ¿Se entendió la explicación? sí,
¿Ya? Entonces, primera transacción de los 5 componentes, libro diario. Segunda transacción, 3 de abril. Se compran mercaderías al crédito simple, a la empresa Ripley S.A., RUT, de acuerdo a la factura, por un monto de 3.600.000 pesos valor neto. Entonces aquí, ¿dónde debo registrar? ¿En qué parte? Primero me dijeron que tengo 4 diarios auxiliares: compras, ventas, caja de ingreso y libro diario. ¿Dónde la debería registrar? De acuerdo a esas 5 posibilidades. ¿En qué diario auxiliar? ¿Se compra? En el diario auxiliar de compras. Entonces, ¿cuál sería la forma de registro? Aquí estamos la forma de registro. Fecha, empresa a la que le compré, RUT, factura, neto, IVA, total. Eso es de acuerdo a la factura, valor neto. Calculamos el IVA. Por favor, cada uno de ustedes calcule el IVA y que les dé los 684.000 pesos. Aquel que tiene certeza que lo sabe hacer bien, no se preocupe, pero aquel que tiene una duda, hágalo para efecto de que aprovechemos de validar el concepto. ¿Cómo calculo el IVA? Neto 3.600.000 por el 19%, igual 684.000. Total, 4.284.000. ¿Alguien tiene alguna duda con el cálculo? No, ¿No? profe. Ya, aquel que tiene duda me puede mandar un mensaje calladito y yo lo respondo callado también, así que no se preocupen. Me mandan, profe, sabe que no lo quise preguntar en público porque no sé, cualquier cosa, pero después si me mandan un mensaje lo podemos recorrer. Y aquí apareció las columnas de ayudas. ¿Para qué las generé ahí? Dice, oye, ¿qué estás comprando a Ripley? Porque yo a Ripley le podría haber comprado activos fijos, muebles, computadores, pero le compré mercaderías. Y por eso en esa columna de ayuda yo voy a ir anotando qué compré. ¿Qué fue lo que le compré al señor Ripley? Mercaderías. Y ese concepto lo vamos a utilizar cuando hagamos el asiento de centralización. ¿Ya? Ahí apareció la ayuda. Profe, Dígame. es que como dice crédito simple, ¿no iría al proveedor igual? ¿O no Es se que, anota al proveedor? miren, a ver, aquí lo relevante es qué compré. A tu pregunta, yo te voy a hacer la pregunta al revés. ¿A quién le compras en mercaderías tú? Y tú me tendrías que responder, yo le compro las mercaderías al crédito simple a los proveedores. Entonces, lo uno o lo otro va a ser equivalente. Solo que tú podrías decir, ¿sabes que yo voy a anotar proveedor ahí? Y yo te voy a preguntar, ¿y qué le compraste al proveedor? Tú me tendrías que responder que le compraste mercadería. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, lo práctico y el análisis que tú hiciste es correcto, pero después cuando hagamos la centralización vamos a darnos cuenta de por qué uno o lo otro, pero la ayuda es lo que a mí me facilita. Si a ti te facilita registrar proveedores, hacemos proveedores, pero tú tienes que después, al momento de hacer la transacción, el asiento contable, tienes que usar de buena forma ese concepto, ¿ya? Pero es la ayuda que yo me defino. Esto no es una regla, por favor, para todos. Esto no es una regla, es una ayuda para que me facilite la transacción, que es el asiento de centralización al final del periodo. ¿Ya? Voy a seguir. ...5 de abril. Dice, para facilitar el manejo del dinero, la empresa decide abrir una cuenta corriente bancaria en el Banco City, depositando la suma de 10.500.000 pesos. Perdonen, me fui afuera. Perdonen. Ahí volví. Perdón. Depositando en efectivo la suma de 10.500.000 pesos. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué diario auxiliar o el diario general debo usar acá?
¿Hay un diario auxiliar que maneja las salidas de dinero de caja? ¿O solo es un ¿Eso registro? no? Entonces aquí viene la pregunta a partir de lo que tú señalas. Oye, ¿cuál es el diario auxiliar que maneja las salidas de dinero de la empresa en efectivo? Y tú tendrías que decir, el diario auxiliar que maneja las salidas de dinero en efectivo es el diario auxiliar de caja egreso. ¿Por qué? Porque es una salida de dinero que yo traslado al banco. ¿Y cuál es ese diario auxiliar? Caja egreso. Entonces, ¿qué habilité aquí? Dije fecha, Banco City, agregué la columna control. ¿Cuánto es el dinero? 10 millones y medio. Incorporé en esa primera columna una cuenta. ¿Cuál cuenta? Banco. ¿Qué significa eso si yo leo esto? Ah, el día 5 de abril yo llevé dinero al Banco City por el monto de 10 millones y medio. Al revés, ¿de dónde sacaste el dinero? De la caja. ¿Qué es lo que hiciste? Convertiste un dinero en efectivo que tenías en la caja y lo llevaste a depósito al banco. Esto, ustedes si hubiesen estado en sistema jornalizador, habrían dicho banco caja, porque sacan dinero de la caja y la llevan al banco. Y cuando hagamos el asiento de centralización, vamos a decir que es exactamente lo mismo que ustedes hacían en el sistema jornalizador en esta transacción vista como un. Pero esto se supone que tiene más transacciones. ¿Ya? ¿Sigo? Sigo. Profe, este Diga, PPT está en el aula. este PPT lo voy a subir hoy día en la tarde, porque Ya, ok. explica la guía. Miren, a la pregunta tuya, señorita, yo regularmente, todas las guías tienen su pauta como corresponde, pero siempre espero que ustedes trabajen un poquito para que se les surjan las dudas. De hecho, hoy día les voy a subir el desarrollo del libro diario de la guía del sistema jornalizador. Para que revisen, el martes pasado me insistieron harto, ya, se las voy a subir hoy día. Pero yo necesito que ustedes practiquen sin ver el desarrollo, porque eso es una tentación a no buscar las dudas que me surgen. ¿Ya? Entonces, pero hoy día en la tarde va a estar esta presentación, señorita. Sigo. Dice, se venden mercaderías. Se venden mercaderías, señor Claudio Guerra, de acuerdo a la factura número 1, por un monto neto, de aquí viene el primer monto neto, de 1.850.000. Nos cancelan 800.000 pesos con cheque y el saldo del crédito simple. Punto seguido. Costo de las mercaderías vendidas, 1.100.000 pesos. Pregunta, ¿dónde registro esta transacción? Se Al de venden, perdón, señorita, perdón. Al de ventas. ventas, algo más, algo más, al de ventas, ninguno más, no hay ningún otro diario que hay que registrar. Al de caja de ingreso. Nos cancelan 800.000 pesos con cheque. ¿Quién recepciona el cheque? Bien dicho, caja de ingresos. ¿Y algo más o no? ¿Dónde más registro? ¿Dónde registro el costo de la mercadería vendida? En el libro diario general. Entonces, ¿qué hacemos en esta transacción? Tres cosas. Ventas. Ahí está el diario auxiliar de ventas. 7, señor Gay. Root, factura. Valor neto, 1.850.000. IVA, total. ¿A quién le vendí? ¿Quién es el señor Gay? Es un cliente. Tengo hecho la primera parte de las tres cosas. Caja ingreso, fecha 7 de abril. ¿Qué monto? ¿Qué monto recepcioné en la caja con el cheque? 800.000 pesos. ¿Quién me lo entregó? Mi cliente. ¿Quién te entrega dinero que tú recepcionas en la caja? En este caso, ¿quién es el señor Claudio Gay?
un cliente. Por eso en esa columna aparece la cuenta clientes. ¿Ya? Por favor, recordar, esas columnas en blanco es el nombre de la cuenta, no un concepto. ¿Ya? Y tercero, agrego el asiento del día 7 del costo de mercadería vendida contra mercadería. Entonces, los tres usos de esta transacción son diario auxiliar de ventas, diario auxiliar de caja ingreso y costo de mercadería vendida. Y ahí están los tres elementos que dijimos que calificaban en esta transacción. ¿Alguna consulta hasta aquí o no? ¿Duda? Voy a seguir con la otra. 8 de abril. Y es lo que yo les explicaba en delante. Cita el cheque recepcionado el día anterior. Y aquí viene el segundo hecho económico. ¿Dónde registro esta transacción? ¿En el diario general o en algún diario auxiliar? ¿Dónde? Auxiliar. Auxiliar. ¿Y cuál auxiliar? Caja. ¿Cuál caja? Tengo dos. Caja ingreso. ¿Ingreso? ¿Ingreso o egreso? No, egreso, porque se deposita, ¿no? Eso es, estoy sacando un dinero, en este caso un documento desde la caja. Entonces, caja egreso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la resolución de esto? Caja egreso. 8 de abril, voy al Banco City, deposito 800.000 pesos. Si ustedes se dan cuenta, este es el esquema de desarrollo. En la transacción anterior usamos tres cosas. En esta una. Y esto va siendo lo variable. Si yo reviso la transacción anterior, como dividimos el trabajo, podrían haber participado tres personas, quien hace el registro del diario auxiliar 1, del 2 y el libro diario. Cada uno pasa a ser responsable de esa tarea ante la necesidad de una validación. ¿Alguna consulta hasta acá o no? ¿Dudas? ¿Estamos? Entonces, vamos a quedar hasta acá, porque ya estamos en la hora, y antes que termine, por favor, no se... Y no, voy a detener la grabación para que desea tener grabación, detener... Se está grabando, ¿está seguro que desea tener la grabación? Detener.